Pasadas varias horas, los tres amigos estaban tomando unas copas en un bar de una calle paralela a la céntrica Jalan Raya, la calle principal del pueblo. Lo que estaban viendo empezaba a afectarles sobremanera, puesto que ya no se trataba solo de gente atemorizada y sectarios malrolleros. Habían presenciado un asesinato a sangre fría. En el bar en el que se encontraban, de corte occidental, había una de las pocas televisiones que habían visto durante su estancia en Bali. Tenían puesto lo que parecía ser el noticiero local, y el presentador explicaba algo en lengua indonesia o balinesa, ninguno de ellos era capaz de distinguirlas. Parecía ser algo malo, pues su semblante era bastante sombrío. La cámara se desvió del plano del presentador y enfocó la entrada de una típica casa balinesa, con sus muros decorados con motivos hindúes, los pequeños altares a las divinidades y su portón abierto al jardín interior. No había ningún miembro de la familia ahí, y la cámara enfocó un altar dedicado al dios Ganesha, que estaba todo rodeado de aquellos siniestros lotos negros. El presentador seguía hablando, pero nada de lo que decía era mínimamente inteligible para Lucía, Alfredo y Lucas, aunque estaba claro que relataba algo malo. Los reporteros entraron en el jardín de la casa siguiendo un rastro de lotos negros que había por el recinto. Ese rastro los llevó hasta el pequeño templo que tenía la familia, un pequeño recinto de 4 metros cuadrados y un monolito de piedra encima del cual debería haber alguna representación de Ganesha, Shiva, Sarasvati o Rama. Habían visto cientos de aquellos pequeños santuarios por toda la isla. No obstante, lo que la cámara ofreció a los telespectadores era algo dantesco. En la superficie del monolito estaban clavadas 4 cabezas que no era fácil deducir que eran la familia de aquel hogar. Los padres y los 2 hijos, que no parecían ser mayores de 14 años, aunque la desfiguración del rostro dificultaba tal identificación. Las cabezas mostraban claros indicios de haber sido brutalmente golpeadas con garrotes y, en el caso del padre de familia, acuchillado en los ojos y los mofletes. Los cuellos mostraban unos cortes toscos, nada limpios, indicando claramente que las decapitaciones habían sido tan salvajes y bárbaras como lentas y dolorosas. Lucía se tapó la boca con las 2 manos y ahogó un grito. Alfredo desvió la mirada de la televisión y Lucas miraba con los ojos como platos, bebiéndose de un solo trago el medio cubata que le quedaba. Pero había algo más en aquella hórrida escena. La estatua del dios hindú que debería estar coronando el monolito había sido destrozada a mazazos, y sobre los restos triturados del antiguo ídolo habían colocado otra estatua que apenas tenía nada que ver con ninguna representación de deidades o espíritus que hubiesen visto por toda Bali. Era una horrenda estatua tallada en piedra volcánica, de un color grisáceo. Representaba un horrendo imposible ser, absolutamente monstruoso, que causaba auténtico pavor solo de contemplarlo. Un amasijo repugnante de largos y entrelazados tentáculos, cuyo grosor disminuía progresivamente conforme su extensión se alejaba del centro de aquella inmunda masa. Se desparramaban sin orden ni concierto. Algunas de aquellas decenas de protuberancias terminaban en pincho, otras en bulbos, ojos y ventosas con pequeños dientes en su diámetro interior. Algunos de aquellos tentáculos se remolinaban sobre sí mismos, y en el centro de esas espirales tentaculares había deformaciones imposibles de describir. Pero lo que más terror causaba era el centro de la masa tentacular. Un horrible rostro que vagamente representaba a nivel esquemático la representación de Rangda, la reina de los demonios en la mitología balinesa. Una enorme boca, con imponentes dientes afilados como cuchillas, se abría en el punto donde confluían todos los tentáculos, y encima de esas pavorosas fauces se mostraban 2 ojos totalmente redondos con unas demoníacas pupilas que se clavaban en quienes los contemplaban. La cámara enfocó precisamente aquel rostro, escupido desde las profundidades infernales, y todos los que estaban viéndolo empezaron a quejarse de fuertes dolores de cabeza, mareos y asfixia.
Algunos vomitaban y una mujer embarazada empezó a chillar al ver la sangre que manchaba sus pantalones, anunciándole un aborto repentino. Mas nadie ayudó a la mujer, pues todos y cada uno de quienes contemplaban el diabólico rostro que la televisión proyectaba estaban sumiéndose en un profundo sufrimiento, distinto en cada uno, pero de una misma intensidad brutal. Aquellos que no se desmayaron o salieron corriendo del bar pudieron ver cómo la cámara alejaba el zoom para ofrecer una vista panorámica del jardín y el ahora impío altar, detrás del cual empezaron a aparecer varios hombres ataviados con las tradicionales prendas balinesas negras, lanzando lotos negros por el recinto y destrozando a mazazos todas las representaciones divinas que había por el jardín. Entre ellos había también algunas mujeres, ataviadas con prendas femeninas, pero igualmente negras, que colocaban lotos negros perfectamente dispuestos en círculo alrededor del altar con las cabezas ensartadas y el siniestro ídolo tentacular. Un hombre de aquel grupo, claramente el mismo al que pertenecían los otros ataviados en negro con que se habían cruzado Lucía, Alfredo y Lucas, se acercó a la cámara con un machete en la mano. Además de la ropa balinesa negra, llevaba una especie de corona con adornos tentaculares y una capa negra, dejando entrever el mayor rango que tenía en aquel grupo sectario. Agitando el machete al aire, empezó a gritar mirando a cámara: ¡Kalunda! 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 ¡Que Gilandan que matian! ¡Pembagua perita que matian! ¡Kalunda! 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 Lo último que la cámara captó, mientras el griterío aumentaba de intensidad hasta mostrar un grado de locura y desquicio mental de aquellos sectarios fuera de lo común, fue un enorme cultista que corría hacia la pantalla y daba un salvaje machetazo al lado de la cámara. Todos pudieron oír el desagradable sonido del filo de acero clavándose en un cráneo humano antes de que la cámara cayese y dejase de emitir señal. Al desaparecer la imagen del terrorífico ídolo de piedra, cesaron los dolores y mareos de la gente que había estado viéndolo en la pantalla del televisor y poco a poco los gritos y chillidos dejaron paso a los sollozos, gemidos y lamentaciones, solo eclipsados por la desesperada mujer que acababa de perder a su hijo de forma repentina e inexplicable, despertando la compasión de los asistentes por su enorme dolor emocional y, al mismo tiempo, causando asco al sostener en sus manos el feto que se había desprendido y había emergido de debajo de sus faldas.